Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a abordar el tema Derecho Procesal de Familia. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo al proceso común especial de familia, a través de su estudio y aplicación al caso concreto. En su artículo 501, nuestro Código de Familia estudia la demanda y dice que en todo proceso de familia, la demanda se presentará por escrito y contendrá los siguientes requisitos: la referencia genérica a la jurisdicción especializada de familia, el nombre, calidad de mayor o menor de edad, domicilio del demandado y del apoderado, como referencia al poder de representación y en su caso a los mismos datos del representante legal. El nombre, calidad de mayor o menor de edad y domicilio del demandado. En su caso, los mismos datos del representante legal o apoderado, si se ignorare su paradero. Se manifestará esta circunstancia y se solicitará su emplazamiento por edicto. La narración precisa de los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. La pretensión expresada con precisión y claridad cuando se acumulen varias pretensiones. Estas se formularán con la debida separación. El ofrecimiento y la determinación de los medios de prueba que el demandante pretenda hacer valer. La designación del lugar que señale el apoderado para recibir notificaciones, así como el lugar donde se puede emplazar al demandado o citar a la parte demandante cuando deba comparecer personalmente. La solicitud de medidas cautelares cuando fuere procedente, por ejemplo, también los demás requisitos y todos que por la naturaleza, cuando hablemos de medidas puede ser solicitar algún oficio para que se investigue cuánto gana la persona, dónde trabaja, qué hace, el lugar, fecha y firma del peticionario, de la demanda y de los documentos que se presenten. Se deberá entregar tantas copias como demandado hayan y una copia adicional para el archivo del juzgado. Junto con la demanda se acompañará el poder de representación. En su artículo 502 establece los requisitos de la demanda, de la contestación de la demanda, perdón. La contestación de la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá los mismos requisitos que la demanda. El demandado se pronunciará sobre la verdad de los hechos que se imputan en la demanda. Podrá aceptarlos, allanándose, negarlos total o parcialmente, reconvenir y oponer excepciones perentorias dilatorias, lo que no le exime de contestar los hechos de la demanda. Requisitos que debe de contener la contestación de la demanda. Estamos siempre viendo cuáles son. En los casos en que la demanda se pretenda, en los casos que en la demanda, perdón, se pretenda la fijación de una pensión alimenticia, el demandado expresará en la contestación de la demanda la realidad de sus ingresos, egresos y bienes de los últimos 3 años para ser tomada como parámetro para la fijación de la pensión alimenticia. Acompañará cuanto documento sea útil para demostrar su capacidad económica. Si el demandado no contestare la demanda, pero se presentare posteriormente al proceso, deberá igualmente hacer la anterior declaración. El incumplimiento de esta obligación o bien la falsedad de los datos o la omisión de información hará incurrir en responsabilidad penal. Artículo 504 de nuestro Código de Familia nos habla sobre la reconvención. La reconvención es la contrademanda. La parte demandada solamente podrá proponer la reconvención al contestar la demanda, siempre que la pretensión del demandado tenga conexión por razón del objeto o causa con la pretensión del demandante. En la reconvención se sostendrán las nuevas pretensiones, pero no se dejará de contestar los hechos de la demanda. En el artículo 505, nuestro Código de Familia nos habla sobre la subsanación de errores en los escritos. La omisión de alguno o algunos de los requisitos de los escritos de demanda
o contestación serán apreciados de oficio por la autoridad judicial, quien los mandará a subsanar en la audiencia de juicio. También en su artículo 506, el Código de Familia nos habla sobre las excepciones y nos dice que el demandado, al contestar la demanda, deberá alegar todas las excepciones dilatorias o perentorias que considere a su favor. Las excepciones perentorias sobrevinientes podrán ser alegadas en cualquier estado del proceso ante la sentencia, las que se resolverán en audiencia. De las pruebas y su valoración. Aquí ya entramos a ver la prueba en el artículo 507. En materia familiar, serán admitidos como prueba cualquier medio lícito capaz de crear convicción en el juez o jueza. En el proceso de familia no se aplicarán las normas sobre incapacidades y tachas reguladas para la prueba testimonial en la legislación común. En el artículo 508 nos habla de que el juez o jueza valorará la prueba conforme el valor que atribuye a cada medio de forma separada y conjunta, ajustándose en todo caso a los principios de la razón y la ciencia en armonía con los postulados establecidos en este código. La carga de la prueba. En el artículo 509 establece que a cada parte incumbe probar los hechos que afirme y los que se opongan a los alegados por la otra, así como la vigencia del derecho extranjero cuya aplicación reclama. ¿En qué momento vamos a proponer la prueba? En el artículo 510 nos habla de las pruebas. Serán propuestas, que éstas serán propuestas y acompañadas cuando su naturaleza lo permita, junto con los escritos de demanda y contestación, o de producirse estas con posterioridad sus escritos iniciales. Serán presentadas verbalmente por escrito con sus copias de ley en el acto de la audiencia inicial. Pruebas de oficio. Además del derecho que asiste a las partes, el juez o jueza podrá disponer de oficio antes y durante las audiencias la práctica de pruebas que a juicio considere indispensable para llegar al correcto conocimiento de la verdad en relación con las cuestiones planteadas. El artículo 518 nos habla sobre la iniciación del proceso, la apertura. El proceso especial común inicia con el escrito de demanda, el que deberá contener los requisitos que para este acto exige el derecho común. También deberá contener la proposición de las pruebas de que se intente valer y la propuesta de las medidas cautelares que pueda interesar. Igualmente deberán ser cumplidos los requisitos especiales que se establezcan en las normas particulares, diseñadas en atención a la naturaleza del asunto. Los escritos de demanda y contestación se presentarán por la forma común establecida para la recepción de causa. El artículo 519 nos habla sobre el término de la admisión de la demanda y la contestación. La demanda será admitida dentro de los 5 días siguientes a su presentación en la oficina de recepción de causa. Es decir, el juez va a dictar un auto en donde admite la demanda y dentro de los cuales se correrá traslado a la parte demandada para que conteste dentro del término de 10 días más el término de la distancia, contados a partir de su notificación. En el escrito de contestación se observarán idénticos requisitos que los exigidos para la demanda y se podrán adoptar todas las posiciones admitidas en el derecho común. La no contestación de la demanda no interrumpe el proceso y el juez o jueza fallará conforme las pruebas que se practiquen en el proceso. El demandado podrá incorporarse en cualquier momento del proceso sin retrotraerlo. El artículo 521 nos habla sobre el señalamiento para la audiencia inicial. Contestada la demanda o vencido el término de los 10 días sin que haya contestación y constatando el juez la debida notificación al demandado, pues el juez señalará fecha para la audiencia inicial dentro de los 10 días siguientes a la contestación o en su caso a la preclusión del término de la contestación.
En su artículo 522, el Código de Familia nos habla sobre ya la preparación para la audiencia inicial. La autoridad judicial, con la suficiente antelación, deberá conocer el tema controvertido con el fin de aplicar las medidas de ordenación, control y racionalización del litigio, para cuyo efecto elaborará un proyecto del plan del caso que contenga el señalamiento específico de las fechas de audiencias para su presentación a las partes. El artículo 523 nos habla de una única audiencia, es decir, los asuntos donde no exista litis serán ventilados y resueltos en una única audiencia, la inicial, disponiéndose en la sentencia los actos de seguimiento y control que corresponde ejercer a la autoridad judicial, dada la naturaleza del asunto. Después tenemos la continuación de la audiencia de vista de la causa. En el artículo 533 de nuestro Código de Familia nos habla cuando no fuere posible practicar todas las pruebas en una única sesión, se señalará la continuación de la audiencia para dentro de los 5 días hábiles posteriores. La continuación se hará en una sesión adicional sin que pueda producirse la suspensión por causa distinta o fuerza mayor o caso fortuito. El artículo 535 nos habla de que concluida la práctica de las pruebas, el juez o jueza concederá la palabra por el orden con que iniciaron para que realicen los alegatos finales, circunscritos a los hechos en debate y la valoración jurídica de las pruebas practicadas. Luego concederá la palabra a las autoridades administrativas intervinientes en el proceso. Y para los alegatos finales, las partes podrán auxiliarse de notas o apuntes tomados. La autoridad judicial impedirá divagaciones o repeticiones sin sentido durante los alegatos finales y en caso de manifiesto abuso en el uso de la palabra podrán apercibir a la parte y limitar prudentemente su tiempo. Para esta actuación tomará en cuenta la naturaleza del proceso y el grado de dificultad del tema en la línea de la sentencia. El artículo 537 ya nos habla sobre el pronunciamiento de la sentencia y nos dice, la sentencia se pronunciará sobre todos los puntos en debate, con precisión y claridad respecto al asunto planteado, los hechos en materia de debate, las pruebas y motivaciones que respaldan la sentencia sin el recuento de la actuación procesal. En su artículo 538 nos habla de los requisitos que debe de contener la sentencia. La sentencia no requerirá formalidades especiales, pero se redactará en forma sencilla y legible, para ser entendible por personas que no tengan necesariamente formación jurídica. El fallo al que se arribe será razonado y motivado a partir de las pruebas practicadas. Los principios de este código y todos los elementos que sirvieron a la autoridad judicial para alcanzar convicción, no habrá transcripciones íntegras de los pasajes del proceso. Se mencionarán las etapas por las que se discurrió, ¿verdad? A grandes trazos y deberán estar firmadas por la autoridad judicial y el secretario o la secretaria, so pena de nulidad. La sentencia contendrá como mínimo 1. El lugar, día, hora de su pronunciamiento, el proceso a que se refiere e indicación de las partes representantes legales y si lo hubiere y apoderados, números de las resoluciones judiciales. Relación sucinta de los hechos y cuestiones planteadas. Breve relación de las etapas del proceso. Fechas de presentación de los escritos y fechas de audiencia. Análisis de las pruebas producidas. Motivación de la decisión con expresión de los fundamentos de hechos y de derecho en que se sustente la decisión. Pronunciamiento preciso y claro sobre las pretensiones deducidas en el proceso y lo que sea de su consecuencia. También aplicación de las medidas de protección a la continuación de las ya existentes. H, que detalle lo más amplio posible de la forma en que se cumplirán las decisiones y si fuera en el caso estableciendo los periodos y forma de revisión y supervisión de las medidas adoptadas a las que se refiere el presente artículo y apercibimiento
a las partes del derecho que les asiste para interponer el recurso. Hay sentencias que no gozan de fuerza de cosa juzgada y en su artículo 539, nuestro Código de Familia, establece que la sentencia sobre alimento, cuidado personal, suspensión de autoridad parental, tutorías, fijación de regímenes de visita, deber de convivencia y todos aquellos que no causan cosa juzgada de conformidad al Código de Familia podrán modificarse de acuerdo a este código en un nuevo proceso. Luego nosotros, yo traté de hacerles unos flujogramas, ¿verdad? Sobre todo el proceso. Vemos en esta lámina qué es lo que debe de contener la demanda y dice representación, los hechos, las pretensiones, el ofrecimiento de las pruebas y las medidas cautelares. Después tenemos que el juez dicta un auto dentro de los 5 días subsiguientes para admitir la demanda. Luego se manda a emplazar, ¿verdad?, por el término de 10 días para que conteste la demanda al demandado. 10 días después de la contestación, entonces se da traslado también al Ministerio de la Familia, Procuraduría de la Familia y se cita audiencia inicial. Luego aquí tenemos lo que debe de contenerla. En el artículo 524 nos habla de lo que debe de contener la audiencia inicial, ¿verdad? Se cita 15 días después a audiencia de vista. Y luego tenemos las audiencias del proceso, ¿verdad? La audiencia inicial establece los hechos litigiosos, observa qué puntos pueden ser conciliados, delimita el campo, invita a las partes a reajustar sus pretensiones, acepta y rechaza las pruebas, procura la conciliación, ordenará subsanar los defectos, decide las excepciones previas, decreta las medidas cautelares, determina la fianza e inventario en los casos de tutela. Justificadamente se puede prorrogar por 7 días y se cita a audiencia de vista. Luego tenemos que si una vez dictada la sentencia de primera instancia, el demandado o el actor no están conformes o porque les causa perjuicio, entonces pueden recurrir de apelación. Ya sabemos que pueden recurrir de apelación, ¿verdad? Y entonces ante el tribunal de apelación, el apelante, ¿verdad? Puede ser que no apele y queda firme, se procede a su cumplimiento. Pero si interponen el recurso de apelación, pues se continúa el proceso de apelación. Entonces, ya dentro de este proceso de apelación se admite el recurso de apelación en audiencia de vista oral y en 5 días hábiles se remite el expediente. Luego, en 5 días hábiles deberá de presentarse escrito ante el tribunal. En 15 días hábiles después de recibido el expediente se citará la única audiencia, porque en el tribunal de apelación solo se ve una audiencia, que es una audiencia única. Los alegatos serán en relación a las violaciones de las normas jurídicas que se han producido en la sentencia. Es decir, sobre qué va a versar esta audiencia, sobre los agravios que le causa a la persona esta sentencia. Concluidos los alegatos, deliberará y notificará la sentencia en audiencia. Luego también puede la persona que no está conforme con la sentencia del tribunal de apelación recurrir de casación. Entonces se interpone el recurso de casación en una audiencia única y en el término común de 15 días hábiles contados a partir del siguiente día se puede ampliar el recurso por escrito, se eleva el expediente del Tribunal de Apelación a la Corte Suprema y la Sala de la Familia de la Corte Suprema tendrá el plazo de 30 días para deliberar, votar y dictar sentencia. Notifica la sentencia en 5 días. Bien, muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto al proceso común de familia, ¿verdad? Este tema ustedes lo van a ver en una clase que se llama Derecho Procesal de Familia. Más adelante lo van a ver en más específico, ¿verdad? Aplicándolo al caso concreto. Pero ahorita hemos hecho un estudio de toda la legislación sobre derecho de familia en esta materia de personas y familia. Muy buenos días, jóvenes, y hemos concluido en este cuatrimestre con la materia de derecho de familia.